La imputación al presidente Mauricio Macri a raíz de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente y parte de la cúpula del gobierno, porque Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Luis Andrés Caputo también resultaron imputados por el fiscal Jorge Dilelo, que receptó favorablemente una denuncia planteada por el dirigente Claudio Lozano y también acompañado por Jonathan Valdivieso, entre otros, que imputaban precisamente, denunciaban a Macri por la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a espaldas de lo que serían las facultades del Congreso. Por eso los cargos son abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Qué significa esta imputación de Dilelo? Bueno, que comienza una investigación penal porque, a criterio del fiscal, los hechos denunciados son verosímiles y lógicos. Por lo tanto, tendría que haber mayores elementos, se debería abrir una investigación y allí constatar si efectivamente el gobierno abusó de su autoridad y eludió el Congreso de manera exprofesa. ¿Qué es lo que pidió el fiscal en las medidas de prueba? Esto se llama requerimiento de instrucción. Bueno, le pidió al Ministerio de Economía todas las resoluciones por las cuales el gobierno contrajo deuda a lo largo del tiempo para el Tesoro Nacional. Y primordialmente, esto lo destaca, el acuerdo stand-by suscripto con el Fondo Monetario por 50.000 millones de dólares. Lo que se quiere, en definitiva, es saber si se violó alguna norma porque el presupuesto nacional no estaba contemplada la concurrencia al Fondo Monetario Internacional y que por ende se debió haber hecho una ley especial para, en definitiva, suscribir este acuerdo con el fondo y avanzar con las tratativas de negociación. Obviamente esta cuestión genera un tema más institucional que judicial, porque ahora el juez Julián Ercolini tiene la potestad, y se la delegó el fiscal, de definir si avanza con estas pruebas, pero además si pone en stand-by, por así ser redundante, el acuerdo Gaby, en sí mismo. Perdóname, tengo una sensación que casi epidérmica, te diría, que es que no sé si es judicializable el acuerdo con el fondo. Digo, no es lo que, de alguna manera, lo mismo que... me da la misma sensación que es dólar futuro, LEVAC, acuerdo con el fondo. Forma parte de decisiones políticas que después tendrán su correlato electoral eventualmente. Claro, pero dentro de ese esquema también hay que analizar si es que hubo un delito o si hubo un incumplimiento administrativo, porque después me quiero meter en la otra vía que también adoptó Lozano y que podría tener, digamos, otras consecuencias desde el punto de vista administrativo, porque hay otras maneras de encarar este asunto. Aquí la investigación penal, la verdad es que uno podría llegar a pensar que es judicialización de la política o de una potestad del Poder Ejecutivo. Pero también si se incumplen determinados aspectos como funcionario a sabiendas de que esto fue así, puede haber una imputación penal. Esto, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla, ¿no? Todavía estamos en la primera etapa, que es la que algún juez o un fiscal tomen esto en serio y digan, bueno, hay que abrir una investigación. Ahora el juez Ercolini tranquilamente puede decir, no, acá no pasó nada, acá hay inexistencia de delito y no sería la primera vez. Pero, en principio, esto es lo que ha ocurrido. Gaby, sí, podría ser como hizo Rafecas con LEVAC, por ejemplo, esa es una manera. Ante la instrucción de Paloma Ochoa. ¿Hay alguna otra vía para que se anule el acuerdo con el fondo en caso de que se quisiera? Bueno, esto es importante porque debería actuar en forma paralela. A ver, si se salteó una norma o se pasó por encima del Congreso, es una cuestión judicializable, pero desde el punto de vista contencioso administrativo federal. Aquí lo interesante, ya se elevaron la semana pasada 6 ternas para cubrir 6 juzgados de 12, o sea, la mitad de los jueces de primera instancia del juzgado, del Fuero Contencioso Administrativo Federal, que es el que administra estas cuestiones. Muchos dicen que es básicamente el fuero que te da gobernabilidad. ¿Por qué? Porque son los tribunales que pueden voltear este tipo de decisiones administrativas que toma cualquiera de los 3 poderes del Estado, ya sea por una ley del Congreso, ya sea por una decisión del Poder Ejecutivo. O sea, eso es importante y hacia allí también se está ramificando este caso porque Lozano hizo extensivo una presentación ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Son ellos los que pueden bloquear lo que sería el acuerdo si consideran, en cualquier caso, que el Congreso debió haber intervenido. Por ejemplo, sería uno de los ejemplos por los cuales podrían llegar a dar un parate a este asunto, más allá de la responsabilidad penal, que es lo que trata de investigar Jorge Dilelo a partir de su requerimiento de instrucción. Todo está a por verse, digamos, en este tema. Obviamente
causa un cimbronazo político e institucional, porque mientras Duhovne está tratando de negociar la ampliación de el flujo de fondos que iba a aportar el Fondo Monetario, llega esta noticia desde los tribunales. Pero repetimos, atención con el dato, porque es muy... de una manera muy inédita se está dando el recambio precisamente en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, que tiene a Mauricio Macri con la lapicera para ponerle la firma a 6 jueces que pueden ocupar la mitad de los juzgados que están hoy en vigencia. Gaby, breve, son jueces, si es que los conocés, si es que tenés referencias de ellos, son jueces que gozan de una independencia necesaria para este tipo de situaciones, o tienen alguna cercanía con la Casa Rosada? Bueno, no en principio, ninguno, son todos de carrera judicial y uno podría decir pertenecen a la corporación judicial, por así denominarla, porque muchos de ellos, muchos de los candidatos son precisamente ya empleados o funcionarios de ese mismo fuero, el Contencioso Administrativo Federal, cuyo hombre fuerte es Sergio Fernández, ¿no? El camarista Contencioso Administrativo Federal, que es uno de los hombres históricamente fuertes en ese fuero, que precisamente es muy endogámico, por así decirlo, y surgen los candidatos de ese propio riñón del mismo tribunal.